Y el momento más esperado por muchos de nosotros empieza a partir de hoy 5 o mañana 6 de enero, cuando tenemos la gran conjunción entre el Sol, el astro mayor, en este caso en la astrología, y también vamos teniendo un punto de partida con Venus, que es el planeta que nos interesa a todos. Cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de salud, cada vez que nosotros decimos algo relacionado con amor, con estabilidad, cada vez que nosotros hablamos de gusto, de qué me gusta, qué no me gusta en la vida, cómo lo voy a desarrollar, pues está implícita Venus, la palabra y el planeta Venus que habla del confort. Mañana 6 de enero vamos a tener esta gran conjunción que recibe por nombre técnico una Venus Star Point. Creo que de esto han escuchado hablar mucho, ya hicimos una introducción el año pasado acerca de lo que va a ser el propósito de esta Venus y de lo que va a estar tocando, pero vale la pena resaltar y estar como muy atentos a cuáles son los temas principales que va a trabajar una Venus Star Point. Estas relaciones se dan, hay muchos ángulos desde donde estudiar las posiciones de Venus, hay muchos sitios desde donde nosotros podemos analizar este evento astrológico. Lo podemos tomar como un punto claramente de mucha abundancia, lo podemos tomar como un punto muy relevante. Nosotros no teníamos una conjunción Sol-Venus desde hace 4 años. La última vez que tuvimos conjunción Sol-Venus en el signo de Capricornio fue hace 4 años, en el 2022. Y antes de ese 2022, algo parecido a lo que tuvimos o lo que vamos a tener entre la noche de hoy 5 de enero y mañana 6 de enero, va a ser desde el 2018. Es decir, que Venus y el Sol hacen una conjunción en el signo de Capricornio, una prox de cada 4 años. Solo que Venus, cuando se encuentra con el Sol, hay dos fases. Hay dos fases que siempre vamos a tener en la relación de Venus-Star Point. A veces Venus y el Sol se encuentra en una fase directa y otras veces lo hace en una fase de retrogradación. Entonces va uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás, y así sucesivamente va cambiando por todos los signos del zodiaco, por los 5 signos, que es donde se forma la estrella de Venus Star Point. Aunque Venus hace su recorrido normal por todos los signos del zodiaco, por todos los 12, esto es a cotidiano, independientemente de sus retrogradaciones, hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Aries, Géminis, lo hace en Leo, lo hace en Escorpio y lo hace en Capricornio. Esos son los 5 puntos o la estrella de 5 puntas que va formando, y de ahí la forma, la figura que va tejiendo una Venus a medida que hace su recorrido, a medida que va haciendo toda su rotación y demás. Cada vez que se va encontrando con estos signos va formando una estrella. Va formando una estrella de 5 puntas, que es la famosa estrella de Venus, y por eso es muy normal que nosotros asociemos desde la astrología que tenemos una Venus de la mañana al amanecer y una Venus al atardecer. Todo esto depende, o esto va marcando las fases en las que se encuentra Venus. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos cerrando un ciclo venusino que empezó el año pasado, hace 9 meses. Hace 9 meses tuvimos una Venus como estrella de la mañana, es decir, una Venus que estuvo en una fase de retrogradación. Ahora la Venus que vamos a tener, que estamos teniendo ahora, no va a estar retrógrada, sino que es una Venus que va a estar directa. Cada 9 meses el Sol y Venus se dan un pico. Cada 9 meses Venus y el Sol hacen conjunción, solo que en signos distintos, y depende la fase, es lo que va marcando ese periodo de abundancia de 9 meses que vamos a tener. En esta oportunidad nos corresponde hablar de una Venus directa. Eso cambia las cosas por completo, eso ya cambia todo el panorama. Ustedes saben que cuando un planeta está retrogradando, de una u otra forma pierde fuerza. Cuando un planeta está retrogradando, nos lleva más hacia la introspección, nos lleva más hacia hacer un trabajo interno. En cambio, cuando un planeta está directo, está, su palabra lo dice, está con toda su fuerza, está con toda la energía. Y ahora tenemos una Venus conjunción Sol, no solamente con mucha energía,
sino que también hay un invitado. Hay un invitado especial a esta Venus Star Point, que es lo que la hace aún más interesante, y es el planeta Marte. Entonces, donde está Marte hay poder, donde está Marte hay fuerza, donde está Marte hay gozo, donde está Marte pasa algo. Marte es un planeta que no pasa desapercibido cada vez que hace un aspecto astrológico en nuestra vida. Entonces, si esta Venus Star Point se da con el planeta Marte de visitante, eso quiere decir, empezamos a la traducción y empezamos al lenguaje de una astrología viva que todos podamos entender, así seamos muy habilidosos con la astrología o no. Marte nos está diciendo en Capricornio, porque hay que aclarar que todo esto está pasando en el signo del Capricornio, que es constructor. Si ustedes me dicen, bueno, Javier, pero yo no sé mucho de astrología, ¿cómo podemos tomar la zona Capricornio de nuestra vida? Donde está Capricornio es donde nosotros hacemos ingeniería, es donde nosotros hacemos construcción, labor, donde pasa algo, donde ocurren cosas. Capricornio es el signo de tierra, entonces casi siempre pasan cosas cuando algo está pasando por Capricornio. Marte tiene una posición de exaltación cuando está allí. Entonces, eso le da fuerza y eso empuja. Y miren lo bonito de esto. O sea, son dos acontecimientos astrológicos. Uno que va a pasar el mañana, 6 de enero, con Venus Star Point, la conjunción Sol-Venus. Y seguido de este acto, o sea, el día 7 de enero, vamos a tener el encuentro de los amantes porque es la conjunción partil entre el planeta Venus y el planeta Marte luego de hacer una conquista con esta Venus. Conclusión para no volverme muy técnico ni enredarme con muchos temas. Mañana 6 de enero, en las fechas que nosotros habíamos dado, de hecho desde hoy 5, mañana 6 y pasado mañana 7, 5, 6 y 7 son días claves para nosotros. No quiero decir que todo tenga que pasar en estos 3 días. No, 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 tampoco me lo tomen como que obligatoriamente todo tendría que ocurrir acá, no. Pero sí son 3 días donde nosotros vamos a poder ver y donde nosotros vamos a empezar un nuevo ciclo venusino. ¿Qué significa empezar un nuevo ciclo venusino? Que la economía cambia, señores, el papel moneda cambia, que las relaciones interpersonales, que las relaciones que tengamos con el jefe, que las relaciones que tengamos con la pareja, que las relaciones, que el matrimonio, que lo que nosotros vayamos a hacer empiece a tener un tinte diferente durante los próximos lapsos de 9 meses. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. En estos 9 meses debemos ser muy agilidosos con la mente, porque también Mercurio está ahí. En estos 9 meses debemos aprovecharlo para manifestar muchas cosas que queremos. Y voy a ir explicando durante todo el programa a qué se refiere esta gran conjunción de Venus. Observemos algo interesantísimo que pasa acá. Venus es un planeta con el que nosotros podemos apalancarnos para muchas cosas en la vida. Gracias a Venus nosotros podemos hacer algo que nos gusta, algo que nos apasiona. Entonces, este encuentro entre el Sol y Venus es la gran oportunidad también de algo que nosotros podamos hacer que ocurra. Entonces, esta Venus nos está contando primero, ¿y qué tal si no solamente te dedicas a qué me va a pasar con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a ocurrir con este evento de Venus Star Point? Sino que también se involucra la energía solar, es decir, mi libre albedrío. ¿Qué voy a hacer yo que ocurra? ¿Qué es lo que yo voy a hacer que ocurra con esta Venus Star Point? ¿Qué es lo que voy a construir? ¿Cuáles son las nuevas relaciones que se van a dar? Desde ahí empieza una Venus a contarnos una historia. Bueno, vamos a empezar con temas importantes. Yo voy a compartir aquí en pantalla porque ustedes saben que eso es interesante poderlo ver también a medida que avanzamos con las cartas de cada uno y de esa forma nos va quedando como más fácil todos estos temas. Entonces, en primera línea, a ver, les voy a compartir la carta de esta Venus que estamos hablando. Y esto ya les va a ayudar, nos va a ayudar a todos a tener un tema más puntual. Bueno, aquí ya lo tenemos. Esta es la carta que se relaciona o es la carta que vamos a tener
a través de Venus Star Point el día de esta noche. Para algunos lugares del planeta será esta noche y para otros será el día de mañana. Empecemos a mirar trazos importantes que podemos tener acá. Esto va a ocurrir a 16 grados en el signo de Capricornio, como lo estoy encerrando acá. 16 graditos. Recuerden que esto pasa cada 9 meses, solo que se da cada 9 meses Venus y cada 9 meses el Sol se encuentran, ¿sí? Entonces vamos a tener esa particularidad que se llama así, Venus Star Point. ¿Qué ocurre con esto? Puede ocurrir, puede pasar, o mejor dicho, pasa, para ser más exactos, esto pasa en el signo de Capricornio, pasa en el signo de Aries, pasa en el signo de Géminis. O sea, Venus y el Sol se encuentran o en Capricornio, o se encuentran en Aries, o se encuentran en Géminis, o se encuentran en el signo de Leo, o se encuentran en el signo de Escorpio. Estos son los 5 signos del zodiaco donde ocurre, donde se da Venus Star Point. No se da en otro signo. Nunca vamos a tener una Venus Star Point en Sagitario, en Acuario, en Piscis, en Tauro. No, no lo vamos a tener en otro sitio. No, no va a pasar. De pronto han habido algunas excepciones muy pequeñitas por cambio de equinoccios, etcétera, pero siempre vamos a tener una Venus Star Point en estos signos, en estos signos que estamos señalando. Ahora bien, estos signos del zodiaco, Aries, Géminis, estos que nombramos, Leo, Escorpio y Capricornio, son los encargados de formar las 5 puntas o las 5 estrellas con las que relacionamos esta conjunción. ¿Qué pasa allí? 9 meses transcurre de un signo a otro. Venus y el Sol se demoran 9 meses en encontrarse. Se encuentran 9 meses, se alejan, se vuelven a encontrar 9 meses, se alejan, se vuelven a encontrar 9 meses, se alejan y así sucesivamente por todos estos 5 signos del zodiaco. Ahora bien, en cada encuentro hay una fase contraria. A veces el Sol y Venus se encuentran y Venus está retrógrada. En la próxima encuentro, Venus está directa. En el próximo encuentro, Venus está retrógrada. Y así sucesivamente. 9 meses. 9 meses que nos llevan a pensar mucho con la cocción, con la gestación. 9 meses es lo que dura también el nacimiento de nosotros. 9 meses es lo que se relaciona mucho también con la parte de dar a luz. Entonces, cada 9 meses ocurre un punto de abundancia, un punto de mecánica distinta con la vibración de amor, con la vibración de pareja, con la vibración de abundancia, cada 9 meses va cambiando. La última vez fue hace 9 meses en otro signo y la última vez que tuvimos esta Venus Star Point fue con una Venus retrógrada. Cada vez que el Sol y Venus se encuentran y Venus está en una fase retrógrada, nosotros, los seres humanos, al ojo la vamos a ver en la mañana como estrella de la mañana. Tú te levantas por la mañana, tipo 6, 7, muy temprano, la mañana, 8 de la mañana, donde tú la puedas ver cuando el sol, cuando el cielo todavía esté oscuro, y tú vas a mirar en el este y vas a observar, que es por donde sale el sol, vas a observar a Venus como una estrella y se le llama estrella de la mañana. Esto ocurre cuando Venus y el sol se encuentran y Venus tiene una fase de retrogradación. Ahora, cuando Venus y el Sol se encuentran, cuando tenemos una Venus Star Point y Venus está directa, ya no la vamos a ver por la mañana, la vamos a ver al atardecer. Por eso se llama Venus Star Point del atardecer. Es decir, cuando esté cayendo el Sol, cuando esté bajando por el oeste, nosotros vamos a ver que hay una estrella fija en esa parte del cielo y a eso es a lo que le llamamos estrella del atardecer. A partir de hoy, a partir de mañana 6 de enero, de manera oficial, vamos a tener una Venus Star Point directa. Eso quiere decir que ustedes la van a poder, bueno, todos la vamos a poder apreciar en las horas de la tarde a la caída del sol. ¿Qué ocurre cuando pasa o cuando Venus tiene una conjunción directa en Capricornio? Necesitamos saber cuáles fueron los puntos que nosotros vivimos. Por eso, aquí viene la primera pregunta que debemos hacernos con Venus Star Point de mañana 6 de enero de 2026.
¿Qué pasó? ¿Cómo estabas? ¿Cómo era tu vida? Los devuelvo 8 años atrás, es decir, en el 2018. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 2018? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué ocurrió con las relaciones? ¿Cómo estaba el mundo de la economía? Porque fue la última vez que tuvimos una Venus directa en Capricornio. Entonces, calculen ustedes qué se rompió, qué empezó. Casi siempre que Venus se encuentra con el Sol, sobre todo en el signo de Capricornio, la dinámica de las relaciones cambia, la dinámica laboral cambia, la dinámica económica cambia. Esa es la función de que ocurra esto. Se cambia, se transforma. Además, recuerden que Capricornio es un signo de mucha exigencia. Capricornio es un signo de muchos temas estructurales. Entonces, a veces algunas estructuras se terminan y se da inicio a otra. Entonces, busquen cuál fue el evento más representativo en el 2018 que pasó con ustedes 2 años antes de la pandemia, cuando tuvimos la última Venus Star Point directa en el signo de Capricornio, que eso fue hace 8 años. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point en Capricornio 8 años adelante. Por eso es importante saber qué estaba pasando allí, qué estaba ocurriendo con nosotros y de esa forma decir si esta relación siguió, esto se terminó, esto empezó. Ahí teníamos una Venus directa. En el 2022, 4 años después, desde el 18 hasta el 22, volvimos a tener otra Venus en Capricornio, pero esa vez fue retrógrada, una Venus Star Point retrogradando. Y ahora la tenemos directa, es como la dinámica de. Entonces observemos que de signo a signo se demora 9 meses, pero de volver al mismo punto matemático se demora 8 años. Aquí es donde todos necesitamos concatenar esta información de Venus Star Point. Los voy a leer, ustedes me pueden colocar acá en el chat y voy a leer algunos de sus mensajes para relacionar esta Venus Star Point que estamos teniendo. Esta Venus Star Point que se nos da para mañana. Ya vamos a hablar qué da, qué trae, qué pone, con qué nos trabaja. Dios, abrí mi negocio en el 2018. Es típico porque en Capricornio, Venus Star Point en Capricornio tiene una función. Y la función de Venus Star Point en Capricornio es muy material, es muy física, es muy tangible. Es decir, nos conecta con valores y con compromiso, pero también nos aterriza con el disfrute de la vida y con la relación que tenemos, en este caso, con el papel moneda. ¿Sí? Es una Venus muy directa, es una Venus que habla de iniciar, es una Venus que habla de cambios estratégicos a través del mundo comercial. Capricornio rige mucho la contratación, Capricornio rige mucho los temas estructurales, las empresas, rige mucho las doctrinas, todo lo que se esté haciendo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 2018? Más o menos, calculen por allá. Dice por acá, me fue brutal en el 2018, ¿sería igual? Sí, que sea, dice Alejandra. Claro, es un evento muy poderoso, es un evento que ayuda muchísimo, es un evento que cambia bastante el sentido financiero, el sentido económico lo va cambiando, lo va transformando. ¿Cómo nos va a ayudar a los de la generación del 88 al 95 que tenemos Stellium en Capricornio? Eh, Carmino, esta es una pregunta bellísima. La zona Capricornio, no solamente las personas de signo Capricornio, ni las personas ascendentes o luna, sino la zona Capricornio de nuestra carta va a entrar a partir de mañana, de hoy, en una altísima vibración de manifestación donde nosotros podemos cumplir objetivos, metas, logros, estudios, relaciones. Siempre que tenemos una Venus Star Point en este signo, conocemos gente nueva, por ejemplo. No todo tiene que ser pareja. Recuerden que a veces cuando hablamos de Venus, como que todo se vuelve pareja y no, no todo es pareja, porque Venus en general rige el confort. Venus es el planeta encargado de regir las buenas cosas. Venus es el planeta encargado de regir lo que a mí me gusta. ¿Qué es esto que a mí me gusta? ¿Qué es esto que a mí me apasiona? ¿Qué es esto que a mí me encanta? Cuando tú vas, por ejemplo, por algún lugar o vas por un centro comercial o vas por algún lado y tú dices, a mí me gustó esa camisa, eso es Venus. A mí me gusta esta persona, eso es Venus. Cuando tú vas por algún sitio y tú dices, a mí me encanta esto, ahí estás hablando del planeta Venus. Entonces, Venus también nos conecta mucho con una palabra que se llama amor.
pero no quiero que lo tomemos única y exclusivamente como amor, en este caso, de pareja, que desafortunadamente se ha tomado mucho como pareja. No, Venus es el planeta regente del amor y por ende la vibración de amor no es otra cosa más que abundancia. Por eso se le llama también a Venus el planeta de la economía, el planeta que rige la buena posición social. Estudiando en las cartas natales de una persona la posición de Venus, podemos saber dónde esa persona es muy rica, porque Venus rige la riqueza. Venus es el planeta encargado de la riqueza, solo que no solo sectorizada la riqueza hacia algo material o hacia algo, no, riqueza en general. La palabra riqueza, la palabra abundancia, la palabra placeres, la palabra gusto, la palabra bienaventuranza, la palabra opulencia, todas esas palabras son sinónimos de Venus. Venus es la que nos conecta con esa vibración de amor. De ahí que es tan importante una relación entre mi capacidad de amar y la relación que tengo de manifestar. O por eso se asocia economía y amor. Son dos temas que se asocian, son asociativos en la carta natal y de hecho también se busca mucho en los temas de manifestar algo físico, ¿no? ¿En qué grado ocurrió en el 2018? En el 2018 ocurrió en el grado 7 de Capricornio. Entonces, calculen ustedes, ahora vamos a tener una Venus Star Point a 16 grados de Capricornio. Lo importante es que ustedes miren qué tienen en la zona Capricornio y cerca también, qué puede haber. Ejemplo, si tú tienes, si esta Venus Star Point, que va patrocinada con los amantes cósmicos, con la historia de Marte y con la historia de Venus, sí, ahí están los dos pegaditos, los amantes auspiciando, pues nos esperan 9 años de mucha manifestación, 9 años, 9 meses 9 meses de una muy buena manifestación, 9 meses de una dinámica distinta a través de relacionarnos con. Es importantísimo ahora más que nunca que ustedes conozcan su carta natal para mirar cuál y cómo es la forma, porque en Capricornio todo tiene forma de algo, cómo se va a manifestar estos 9 meses, la abundancia, la riqueza, las relaciones, las sociedades, lo concreto. Hay quizás una sombra que tiene o hay una mala fama que podemos hablar de una Venus en Capricornio que solamente es el interés. Solo que acá el Sol y Venus con Marte nos dicen que el interés es importante. Entonces, no es tanto ser interesado, sino el interés en algo. Pues cuando tú no estás interesado en algo, pues eso como que no sabe a nada. Cuando no estás interesado en alguna situación o en hacer algo, pues eso no tiene sentido. El interés cobra un protagonismo importante con esta Venus que vamos a tener a partir de mañana. Esa es la parte principal. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones? No es que todas las relaciones se acaben. Cuando Venus y el Sol se encuentran, claro, también podemos decir algo muy puntual. Como esta Venus Star Point de mañana está patrocinada también con el planeta Marte, Marte es un planeta que de una u otra forma corta algo. Muy posiblemente muchas personas que vayan a tener o que estén teniendo algún tipo de relación, posiblemente esto se acelere, posiblemente la relación pase a otro nivel. ¿Por qué? Porque aparte de que está Marte dándole fuerza, dándole energía, dándole más empuje, recuerden que Marte en esa posición está exaltado, entonces acelera todo el proceso de la Venus Star Point. Si de pronto ustedes tienen una relación con alguien que todavía no se ha definido, que todavía como que sí, como que no, que salimos, que me agarra la mano, que no me agarra la mano, que me invita a cine, pero que no me da el pico, pero que no, pero que sí. Si hay estas relaciones que todavía no se han definido, que esa es la palabra correcta, pues Venus Star Point en Capricornio con ese Marte acelera el proceso de la relación, acelera y lleva a un compromiso. ¿Es o no es? Todo lo que tenga esa connotación capricorniana le da forma, le da estructura. Entonces la relación puede pasar a otro nivel. Casi siempre que hay una Venus Star Point en Capricornio, pues recordemos que Capricornio, su planeta regente en este caso es Saturno. Y Saturno tiene que ver con los anillos, con el compromiso, claro. Entonces, Venus Star Point también habla de compromiso. ¿Cómo me voy a comprometer? ¿Cuáles son las responsabilidades que voy a tener de ahora en adelante para ejercer un compromiso en una relación, en un trabajo o en algo que nosotros queramos también en la vida?
O sea que también hay un punto de compromiso allí. ¿Cuáles son aquellas relaciones que se pueden estar acabando? Quizás relaciones que no están soportadas o relaciones que sencillamente no están destinadas para estar juntas. Esta conjunción planetaria, Venus Star Point, en conjunción con Marte, y recuerden que todo esto va a estar pasando en oposición a Júpiter en Cáncer, que Júpiter todavía está en Cáncer. Entonces, si Júpiter está en Cáncer, al lado contrario, se opone a una Venus Star Point, también es la oportunidad de darme cuenta, porque el Sol, que es en este caso el astro mayor, hace referencia a lo visible, saca a la luz y muestra en Capricornio y dice, pues esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué seguimos o para qué estamos en esta relación si esto no va para ningún lado? Entonces pueda que también compromisos que se hayan adquirido durante los últimos 9 meses con una Venus retrógrada o en una versión retrogradando, ahora con una Venus directa, pues yo sea más consciente de decir, pues esto no tiene una dinámica de compromiso, ¿para qué lo hacemos? Especialmente en el eje Cáncer y en el eje Capricornio o las personas que tengan energía Cáncer, Capricornio, ¿no? Bien sea en puntos importantes de su carta, bien sean signos solares o bien sea la luna, bien sea por estos lados también. Es típico que se dé de esta manera. Relaciones que se empiezan a atornillar, relaciones que se empiezan a difuminar. Entonces, miremos que no solamente la conjunción de Sol y Venus es que se forman relaciones, también hay relaciones que se separan, pero relaciones que no son duraderas o relaciones, eso es lo que va a decir Venus en Capricornio, esta relación no tiene sentido, pues sencillamente Marte está aquí en oposición a Júpiter, pues esto se corta, ¿no? Se termina esta parte. A ver, vamos a mirar qué otra pregunta hay por aquí. Estaba viendo el video de Quirón y toda la razón. El ego tiene una función, cuidarnos, dice por acá. Libra, un abrazo. Qué bonito que estuviste viendo también los otros live que estábamos haciendo, que hemos venido desarrollando este inicio de año que empezó muy positivo y con mucha fuerza. También porque pueda que ya no te guste estar ahí, imagino. Eso que dice Denia, pues es muy coherente también. Venus cuando llega a este punto, o la razón de que esto pase, es reevaluar. Bueno, yo adquirí este compromiso hace un año, hace 2 años, y tú adquiriste un compromiso Cáncer o Capricornio, adquiriste un compromiso hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿realmente eso sí puede ser duradero? O sea, ¿eso sí tiene fuerza? Es también lo que está diciendo la Venus. ¿Muchas relaciones se terminan con Venus Star Point? Sí. Con esta que tenemos acá, sí. Pero son relaciones que no dan más. Son relaciones que fueron compromisos que se adquirieron de manera neptuniana o de manera precipitada, pero que carecen de estructura para continuar en tiempo futuro. Recuerden que la Venus Star Point cuando se da en Capricornio tiene una finalidad y esa finalidad es observar si esa relación tiene futuro, si puede irse en el tiempo, si es longeva, si vale la pena, si tiene estructura. Entonces, si no tiene estructura, pues de una vez la va retirando, la va terminando y va diciendo, esto, con esto no vamos a ningún lado. Esas son las relaciones que se pueden acabar. Ahora, recordemos que al frente está Júpiter por acá y la función de Júpiter cuando hay una Venus Star Point, la relación que tiene Júpiter es desmedir, desproporcionar, sacar. Entonces, también pueda con ese Marte en oposición a Júpiter que muchas relaciones o que se estén tomando decisiones o compromisos de manera precipitada. Recuerden que donde está Marte hay un acelerador. Entonces también hay que prestar atención a cuáles son las relaciones, a qué me voy a comprometer de manera precipitada, o sea, verdaderamente sí quiero, me voy a comprometer con esta relación, pero sí puedo hacerlo a futuro. Esto incluso es la pregunta para muchas personas cuando dicen, yo quiero una pareja en mi vida, pero en el fondo no la quieren. O sea, en el fondo no estoy dispuesto a incomodarme, porque si yo me voy a meter con una persona, pues evidentemente debo asumir un compromiso ni siquiera con la otra persona. El compromiso resultó haciéndolo conmigo mismo, con mis propios anillos. Por eso Saturno rige los anillos, no solamente los anillos del compromiso, sino como símbolo, algo físico, sino los anillos que yo coloco en una relación como lo que comúnmente llamamos a estos límites. Por eso los anillos de Saturno son redondos que va formando un punto de límite y me dice esto sí o esto no.
los límites, hasta dónde yo voy a colocar límites. También esto tiende a la exageración. Venus conjunción Sol en esta star point que tenemos. Recuerden que no todo tiene que pasar mañana. Estamos hablando de un lapso de tiempo de 9 meses, solo que la influencia energética oficial astrológicamente empieza a partir de esta noche, 5 de enero, para amanecer 6 de enero. No todo tiene que pasar este fin de semana. De acuerdo a la carta de cada uno de ustedes, muy posiblemente para alguien que tenga el Sol o tenga Venus o tenga muchos planetas en Capricornio, posiblemente sí que esté acelerando muchas cosas. Sí, posiblemente sí. O una persona que sea ascendente en Capricornio también posiblemente lo esté llevando hacia allá. ¿Qué ocurre con esta Venus también? Que de manera precipitada se coloquen estándares de pareja muy altos. Hay que revisar también eso, ¿no? ¿Hasta dónde están mis estándares como pareja? Porque si los estándares que yo tengo hacia otra pareja o hacia tener a alguien son demasiado altos, pues y casi que inalcanzables, entendamos que es Capricornio, que de todas maneras la meta es exigente con Capricornio, ¿no? Toda meta pues tiene un rango de exigencia, pero si se desorbita de los anillos de Saturno, si las exigencias que tú tienes o el target que tú tienes para mirar o comprometerte con una pareja es demasiado alto, pues eso también hay que reevaluarlo, ¿no? Que pues, también Júpiter está diciendo en oposición hay que reevaluar hasta dónde puedo estirar mis anillos, hasta dónde estoy dispuesto a negociar. Recuerden que estos conceptos de negociar o de colocar límites no es tanto con el otro, sino conmigo mismo, a la final. Sí, porque a veces el estándar es muy alto. Entonces, claro, no tengo pareja. ¿Y por qué será? Pues es que tienes unos estándares tan altos que traspasan Saturno, traspasan el anillo saturnino, y con esos estándares, pues no hay cuerpo, no hay un cuerpo tan glorioso que logra alcanzar semejantes estándares de amor o semejantes estándares o compromisos que tú tienes de pareja. Entonces, esa también es una causal. Hay que atender también a eso, ¿no? Es también la oportunidad que Venus nos dice, bueno, aterriza el tema de compromiso. A ver, los leo, dicen por acá, hola Javi, me suena con esa Venus hacer una relación amorosa con tu padre interno, con tu propio poder interno. Me gusta, sí, para expresarlo en abundancia interna, comprometida y amorosa en cualquier ámbito. Me gusta, eso también es una excelente oportunidad para hacerlo, ¿no? Para vivirlo. Dicen por acá, o inexistentes como los príncipes de Disney. Sí, es que a veces, no, pues yo quiero una pareja así, yo quiero una pareja que haga esto, yo quiero una pareja que me cuide, yo quiero una pareja que me proteja, yo quiero una pareja que esté para mí, yo quiero una pareja que me ame, yo quiero una pareja, yo quiero yo. Y cuando tú miras todo eso, dice, híjole. Complejo, complejo con esa hoja de requisitos está como complejo. ¿Y ustedes saben qué es lo que pide en este caso, qué es lo que pide una Venus Star Point en Capricornio con Marte en oposición a Júpiter en Cáncer? Esta Venus nos dice, pídele a la pareja una sola cosa. Algunas de ustedes ya se la saben. A la pareja hay que pedirle una sola cosa, una sola, una. Algunas de ustedes ya la saben y si la aplican les va bien. Eso genera parejas muy longevas, muy, muy longevas, relaciones muy longevas. Si usted quiere tener una relación longeva, recuerde que usted debe pedirle a su pareja una sola cosa, nada más, solo una sola cosa. Yo quiero un compañero para construir mi futuro con alegría, por ejemplo, dice Julie. Ah, hoy es mi día, Capricornio, dicen por acá. Dicen por acá, honestidad. Uy, eso es mucho. Pedirle honestidad a la pareja. ¡Ja! No, mi niña, demasiado. Eso es demasiado. Humanamente imposible. Humanamente imposible. La deshonestidad es inherente al ser humano. Si le pides honestidad a la pareja, decía mi abuela, ya está meando fuera el tiesto. No, la pareja es la menos encargada para ser honesta. La menos. Libertad, demasiado. No. Honestidad, muchísimo. A la pareja solo se le debe pedir una cosa. Si usted le pide más de esa cosa a su pareja, es asunto suyo. Diálogo, no. Compartir nuestra libertad, no. A la pareja
solo se le debe pedir una cosa, y la palabra es nada. Si le pides más de eso a tu pareja, ya el tema es tuyo. Nada. A la pareja no se le debe pedir nada. Nada es nada. Yo sé, es duro, y eso es lo que nos dice una Venus Star Point en Capricornio. ¿Es duro? Sí. ¿Es cruel? Sí. ¿Es terrible? Sí. ¿Es frío? Sí. ¿Es calculador? También. Pero a la pareja no se le debe pedir nada. Si usted tiene una pareja y le pide cosas a su pareja, revísese. Aproveche esta Venus Star Point y revísese. Nútrase, ámese, quiérase, regrese, ¿sí? Asúmase. Porque si yo le estoy pidiendo cosas a mi pareja, entonces no es mi pareja. Estoy viendo a mi mamá, o estoy viendo a mi papá, o estoy viendo al banco, o estoy viendo al cuidador, o estoy viendo algo. Los que piden a la pareja, los que le piden al otro son los niños. ¿Se acuerdan de eso? Nada, a la pareja no hay que pedirle nada. Y en el mismo momento que yo siento que ya le estoy pidiendo algo a mi pareja, debo revisarme. Debo revisarme y decir, uy, ¿yo por qué le estoy pidiendo a mi pareja atención? Uy, ¿yo por qué le estoy pidiendo a mi pareja que me dé mi lugar? Uy, ¿yo por qué le estoy pidiendo a mi pareja? Pedir es porque no lo tengo y si no lo tengo es porque es carencia, es necesidad. Uy, le estoy pidiendo a mi pareja esto. El día que tú llegues a decir, no, no le estoy pidiendo nada a mi pareja. Estoy compartiendo con mi pareja, pero no le pido nada. ¿Mm? Ahora, si tú sientes, percibes con esta Venus Star Point, si tú percibes que le estás pidiendo cosas a tu pareja y tú sientes que tu pareja debe darte cosas y debe hacerte cosas, está bien, eso es válido. Nosotros podemos estar en esa situación. El único llamado que nos hace Venus Star Point en Capricornio con Marte en oposición a Júpiter dice, revisa por qué le estás pidiendo cosas a tu pareja. Se puede, sí, claro, se puede. Yo no voy a decir que no, que si yo le puedo pedir cosas a mi pareja, de poder se puede, pero no se debe. Una cosa es lo que puedo hacer y otra cosa es lo que debo hacer. Recuerden que es una Venus Star Point en Capricornio directa, con Marte exaltado, en oposición a Júpiter en Cáncer. Es decir, es asumiéndome, es con madurez, es con estructura, es con determinación, es con cronogramas, Capricornio, Cronos, Saturno, con tiempo, con adultez. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles. ¿Qué puede pasar? Claro, de poder pedirle cosas a mi pareja, sí, de poderlo hacer, lo puedo hacer. El punto que nos pide esto de conciencia con este sol es, no se debe, porque la pareja no está puesta para suplirme mis necesidades. Si mi pareja, si yo estoy buscando una pareja para que me acompañe, una pareja para que me dé, una pareja para que me quiera, una pareja para que me ame, una pareja para qué, es porque yo estoy necesitado de todo eso y yo creo de manera egoica a través de la psique que si esa persona llega me va a suplir todo eso. Y fíjense lo importantísimo de esta dinámica psicológica, que puede llegar una pareja que me dé todo eso, que me dé tiempo, que me dé amor, que me dé acompañamiento, que me dé eso. ¿Y ustedes saben qué pasa? Yo sigo sintiéndome vacío y le voy a pedir más. Oye, pero tú casi no me das tiempo. Oye, pero tú casi no me dices que me besas. Oye, tú nunca me mandas un mensajito. Oye, pero tú nunca tal cosa. Oye, pero tú nunca. Y la otra persona es llénelo y llénelo, sea hombre o sea mujer, de lo que sea. Y dele. No, yo sí te doy, mira, pero no, pero eso no fue nada. Nunca va a ser suficiente. Entonces, observemos que tenemos una dinámica de Venus Star Point en Capricornio en el signo de la estructura, de la madurez, de la adultez, de lo que es importante para mí en relación del amor y que una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento o la necesidad que yo tengo de que aparezca una persona en mi vida para que me supla una cantidad de temas que por defecto Capricornio dice, tú deberías hacerlo por tu cuenta, no para que otra persona llegue a llenar eso. Porque supongamos que llegara una persona con todo el kit, con todo el paquete, tiempo, amor, caricias, besos, ternura, con todo. Supongamos que sí, ese príncipe azul cabalgando en su caballo, llega ese príncipe azul sacado de las películas de Walt Disney, aquí de Orlando. Supongamos que sí, millonario, con tiempo, con amor, con caricias, con todo. Entonces tú dices, ay, qué delicia, me gané la lotería, qué delicia.
y la pareja, como viene, complételo, se va. La función de toda pareja es llegar, cumple un propósito y se va. ¿Cómo quedas cuando ese príncipe azul se vaya? ¿O cómo quedas cuando esa Rapunzel o cuando esa princesa de Walt Disney se vaya? ¿Cómo quedas tú? Con un cráter, que eso no lo llena, mejor dicho, eso no lo llena nadie. Con un cráter de que se fue esta persona y claro, siento que mi vida se acabó, siento que me derrumbé, siento se fue esta persona y me ha dejado un gran vacío. Pues claro que te dejó un gran vacío porque no ves que lo llenaste con recursos que no son tuyos. Llenaste una cantidad de espacios tuyos con una cantidad de recursos ajenos. Por eso Venus, Star Point en Capricornio, con Marte en oposición a Júpiter en Cáncer, nos dice, cuenta con amor propio y cuenta con bolsillo propio. Porque si empiezas a contar con amor ajeno y empiezas a hacer cuentas alegres con bolsillo ajeno, la cosa se pone fea. Por eso Venus rige los temas del corazón y los temas del bolsillo. No hagas cuentas con bolsillo ajeno y no hagas cuentas con amores ajenos. Ah, qué interesante está Venus Star Point, ¿no? En Capricornio, muy capricorniana de por sí. Eso es una Venus muy capricorniana. Bien dice la canción de Nunca es suficiente en la letra, porque entonces quiero más de ti. Exacto. Hay ciertos vacíos que nos dice Venus en Capricornio Star Point con Marte. Hay ciertos vacíos que si tú no te encargas de llenarlos tú mismo, no va a haber quien los llene afuera. No, no va a haber persona ni relación ni dinero tampoco, ni dinero que te lo llene. Eso es la oposición de Venus Star Point en oposición a Júpiter en Cáncer, ¿no? Recuerda que ese Júpiter en Cáncer, recuerda que ese gran vacío no lo va a llenar algo capricorniano. Esa estructura es tuya. Qué interesante estos temas, ¿no? ¿No les parece a ustedes súper interesante? Porque uno sabiendo esta información, pues sabe cómo va para la guerra, ¿no? Sabe uno cómo va para la situación. Y digo la guerra en el sentido no negativo, sino en la guerra de la vida, en la guerra de mi guerrero interior, en la guerra de mi fuerza interna, ¿sí? Miren lo bonito, que si esto lo supiéramos o lo hubieran conocido muchas personas en su momento, dice de razón, o sea, yo fui la que siempre estuve pidiendo o yo fui el que siempre estuve pidiendo y nunca fui suficiente. Eso es súper interesante conocer esta información. Bueno, leo sus comentarios acá en TikTok. Recuerden que ahora las redes sociales, si tú no comentas, si no mandas corazoncito, si no mandas manito, aquí dice despierta a la comunidad que están todavía dormidos. Despierta a tu comunidad y pídeles que hagan un mensaje o coloquen algo para que tu transmisión siga al aire. Yo les traduzco. A ver, mientras tanto voy leyendo sus mensajes. Mañana es tu cumpleaños. Ay, tan bella. Maravilloso, herramientas para elegir. No estoy aprisionada por ningún. Estoy bien conmigo. Me encanta, muy bien. ¿Cuántas herramientas, Javi? ¿Cuánta verdad? Súper. O siempre dando. Exacto. Y ahora que Neptuno entra directo a Marte el 26 de enero, es hora de romper con los velos ilusorios de engaño. Exactamente. Desde la Patagonia, un abrazo, besos también para ti, María, me estás enviando besitos, gracias. Por eso, mujeres, trabajen, generen su dinerito, crezcan, prosperen y quédense solitas. Ay, no, todo iba bien hasta que quédense solitas. ¿Cómo vas a decir eso, Silvia? No. No, no, no. Recuerden que la finalidad de Venus Star Point en Capricornio es asúmete, trabaja tu estructura, trabaja tus carencias, hazlo por ti mismo y eso en resonancia lo compartes con otra persona que también se asume, que también trabaja sus temas y una cosa es compartir. Claro, eso es bello. Eso es bello. Cuando nosotros asumimos nuestra adultez, cuando nosotros también somos conscientes, imagínate una relación donde yo no le pido nada a mi pareja y mi pareja tampoco me pide nada a mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una pareja que no le pide nada a la otra y esa otra pareja que no le pide nada al otro? Pues disfrutar, compartir.
gozarse diariamente, cotidianamente nos compartimos, nos gozamos, nos disfrutamos, nos comemos vivos. Diariamente lo estamos haciendo, nos elegimos diariamente, porque ni esa persona necesita de mí, ni yo necesito de esa persona. Estamos juntos porque nos estamos eligiendo. Día con día nos vamos eligiendo. Día con día nos vamos disfrutando. Día con día nos vamos amando en ese mismo proceso llamado vida de relación. Claro, para eso se requiere, por eso no hay una pareja perfecta, ¿sí? Desde el entendido que cómo entro yo a la relación. Por eso Venus Star Point nos dice, vigila mucho a qué te vas a comprometer, porque a lo mejor en esos compromisos que estás haciendo, imagínate una relación, tú bien trabajada, tú bien puestecita, tú llena contigo misma, con todos tus temas, y llega una pareja, un príncipe azul, ¿y qué quieres de mí? Nada, nada. Yo no pido nada de ti, o sea, no te voy a pedir nada, vamos a compartir. Entonces ahí empieza la fluidez. Claramente van a haber detalles, claramente van a haber cosas por el camino, claramente se van a presentar situaciones, que esas situaciones ahí es donde empieza la dinámica de construcción, de empezar a construir. Eso en cuanto a temas de pareja o hablando de relaciones muy de vínculo cercano, ¿no? Pero recordemos que no solamente Venus Star Point en Capricornio está hablando de parejas, sino también de asociaciones, de contratos, de trabajo, de vínculos laborales, de socios. Entonces es súper clave que miremos qué tenemos en esa zona de Capricornio para irlo afianzando mucho más. Me dice Silvia, bueno, Javi, no me retes, Javi. Voy a tratar de seguir tu consejo. No trates, síguelo y verás que te va bien. Las parejas longevas y felices, porque cabe aclarar que hay parejas longevas, hay parejas que llevan 30 años, 40 años, pero no son felices. Las relaciones longevas y felices son aquellas que se eligen a diario. Son aquellas que no necesito, no te pido nada y tú no me pides nada y podemos fluir. Son aquellas parejas que entienden que el otro es un ser humano igual a mí, cambiante, buscando, que le gustan otras cosas, que le gustan otras personas. Eso es una Venus en Capricornio. Eso es una Venus en Capricornio. ¿Sí? Donde yo también, donde hay espacio para mi mente, donde hay espacio para mi amor y comprender que es muy normal que a esa otra persona le puedan llamar la atención otra persona, otro ser humano. Eso es lo más normal que hay, es lo más humano que hay. Es como muy concreto, ¿no? Como muy estructural este eje. Es interesante. Qué lindo, Javier. Por muy azul que sea, son arquetipos psicológicos. Despertar, exacto, también es despertar. Exacto, me gusta eso. Casa de vínculos, de compromiso. Como dice Jaime Sabines, tú sabes que te quiero cuando te digo dame agua, sabes manejar. No me pide y yo no lo pido. Ya es amor, muy elevado, muy estructurado. Claro, ya somos 52 en live, escriban gente. Ah, leyendo este mensaje, mira. Un abrazote, gracias también para ti. Bueno, hablemos, pongámonos más en cintura con el tema financiero. Venus en la carta de cada uno de nosotros, es decir, todos nacemos con una Venus en alguna fase. Todos nacimos o con Venus Star Point directa o todos nacimos con Venus Star Point retrógrada. Es decir, al momento de tu nacimiento había una fase de Venus. En el momento en el que tú naciste, sea del signo que seas, independientemente de cuál sea tu ascendente, independientemente de dónde tengas a Venus, evidentemente tú naciste con una fase de Venus. O Venus estaba directa o Venus estaba retrógrada en relación a Star Point, que no tiene nada que ver con la posición de la Venus natal, es otra cosa. Es importantísimo mirar cómo juega, cómo se compone tu carta, si naciste con una Venus directa o si naciste con una Venus retrógrada y en qué signo. Porque todos nacimos con una Venus en alguna fase y claramente esa fase pertenece a alguno de estos cinco signos. O tú naciste con Venus retrógrada directa en Aries, o tú naciste con Venus retrógrada directa en Géminis, o tú naciste con Venus retrógrada directa en Leo,
o tú naciste con Venus retrógrada o directa en Escorpio, o tú naciste con Venus directa o retrógrada en Capricornio. Todos nacimos, todos tenemos en una posición. Eso no se ve en la carta natal. Esto que acabé de mencionar no se mira en la carta natal, porque tú vas a ver al planeta Venus y lo vas a ver en un signo y dices, ay, pero yo nací con Venus en Sagitario y ahí no es Star Point. O yo nací con Venus en Virgo y ahí no es Star Point. Estamos hablando de los ciclos venusinos que son de 9 meses y eso es lo que marca el tipo de abundancia y eso es lo que marca la conexión con el amor en nuestra carta natal. Es una información abstracta, abstracta. Por ejemplo, mi bella Marisol es distinto. Marisol es distinto. Es que Marisol está, hay chicas que están acá en el live que son de la membresía. Tú naciste, Marisol, con Venus directa en Aries. Esa es la posición de tu Venus de tu carta natal, ¿sí? Esa es la posición de tu Venus de la carta natal, Venus en Aries. Pero esa Venus en Aries tiene una fase o le corresponde una fase que no necesariamente debe coincidir a Aries, puede ser en Géminis, puede ser en Leo, puede ser en Escorpio o puede ser en Capricornio. Por eso digo, es distinta a la de la carta natal que ustedes tengan. Todos estos temas, los de la membresía, los vamos a ver en membresía. Los que no, también los invito o a los que quieran participar al taller que vamos a estar abriendo el día domingo 18 y domingo 25. Son 2 domingos que vamos a estar hablando de astrología financiera. Venus Star Point en Capricornio es la gran promotora de esta parte en la astrología que se llama así, astrología financiera. Por eso el punto de medir la abundancia o el punto de medir la relación que tenemos nosotros con el papel moneda es a través de en qué Venus nací yo. Yo nací cuando Venus estaba Star Point, estrella de la mañana, estrella del atardecer, estaba en una fase directa, estaba en una fase retrógrada, que no tiene nada que ver con la Venus de la posición de su carta natal. Es una información adicional. Es una información adicional. Lo vamos a estar aprendiendo en 2 domingos. Domingo 18 es el taller, primera parte, y el segundo domingo será el 25 de enero. ¿Por qué elegí que el taller fuera el día domingo 18? Porque el domingo 18 tenemos la primera luna nueva en el signo de las metas, que es Capricornio. El 18, el domingo 18 de enero, tenemos luna nueva. Recuerden que la luna nueva es de siembra, la luna nueva es de fecundación. Por eso el taller es luna nueva, que será el 18, y ahí vamos a estar hablando de estas posiciones para cada uno de ustedes según su carta natal. Que repito, una cosa es la posición de tu Venus, que tú la ves en tu carta natal a Venus en un signo y en una casa. Esa es una cosa, ese es un tema, esa es una información. Pero otra es la información de Venus Star Point en el momento que tú naciste, que no necesariamente tiene que coincidir con la Venus natal, que es distinta. Mira, por ejemplo, lo que dice Miriam. Mi Venus Star Point antes de mi nacimiento es en Escorpio, directa, y nací en diciembre con Venus en Sagitario. Ella está enterada, por ahí va, por ahí va. Esa sí es la información, que es diferente a la que tiene en este caso. Entonces, desde ahí vamos a estar mirando cuál es la Venus que cada uno de ustedes tienen, cómo se utiliza, cómo hace juego con la Venus actual y cómo se trabaja desde el punto de vista de astrología financiera para estos 9 meses, porque es lo que vamos a tener encargado con estos 9 meses, lo que más sonante va a estar, ¿no? Digamos que esa es una información. Y aparte de esa información, relacionarla con los puntos estratégicos de abundancia, y aquí nos referimos a toda la expresión, porque cabe aclarar que una Venus en Capricornio le corresponde de los 5 puntos, de los 5 star point que forma Venus, el punto donde le corresponde la parte económica es Escorpio y Capricornio. Escorpio y Capricornio son como los puntos estratégicos donde se va formando, donde se va como haciendo la Venus Star Point, ¿no? Algo así.
O sea que estos puntos son los que vamos a estar revisando cada uno en nuestra carta. Venus Star Point, en estos 5 puntos, en esos 5 ejes que marcamos acá, que son bien interesantes, ¿no? Recordando siempre que la que tenemos ahora se va a estar dando en el signo de Capricornio. Sí, esa es la estrella que va formando, en este caso Venus, es la estrella que va formando en el punto específico del cielo. Entonces los movimientos de esta Venus va pasando en estos 5 ejes. Venus también nos llena en este punto matemático, también nos conecta mucho con estrategia, con acción, nos conecta mucho con las finanzas, con la oportunidad que nosotros tenemos de invertir, de mover el dinero, de mover el capital, de mover toda nuestra energía, de hacia dónde nos vale más o hacia dónde en este caso se relaciona. De ahí viene la palabra Venus o estrella, start, de ahí viene la palabra star porque va formando una estrella. Fíjense que Venus, a medida que va haciendo conjunción con el Sol, va formando una estrella en el universo, un arco que lo va marcando desde ahí. Entonces, esto es bellísimo estudiarlo y verlo en nuestra carta para entender dónde está la estrella. De aquí viene el concepto de que algunos nacen con estrella. Si han escuchado esa frase de hay cartas que nacen con estrella, ay, es que esta persona nació con estrella. O cuando astrológicamente nos referimos a que nació en un punto importante o en una estrella importante de nacimiento que conecta a la persona con un punto de abundancia, que lo lleva como un gran catalizador para tener buenas relaciones, un catalizador para trabajar la economía, un buen catalizador para trabajar el mundo financiero, la finca raíz. Todos tenemos esta estrella en nuestra carta natal. Todos vinimos, por eso les digo que todas las cartas tienen, o tú naciste en una Venus en Capricornio, Aries, Géminis, en este caso Leo o Escorpio. Comprendiendo esta estrella de la abundancia, comprendiendo este punto estratégico, ahí es donde nosotros sabemos hacia dónde nuestra economía se mueve más, hacia dónde nuestra energía y nuestros valores propios y valor con el papel moneda tiene mayor impacto. Por eso es que astrológicamente se estudia hacia dónde debería o hacia dónde debo estos 9 meses del 2026, estos próximos 9 meses a partir de hoy, 5 de enero, hacia dónde me debo mover con fines financieros o con fines estratégicos de cumplir una meta, entendiéndose o tomándose la meta como la estrella. ¿Cuál es esa estrella que yo quiero ver materializada en mi vida? Importantísimo, porque esta conjunción Sol-Venus la volvemos a tener 8 años adelante. Directa va a ser 8 años adelante. Eso es mucho tiempo, o sea, marca un punto estacionario de mucho tiempo. ¿Se fijan? Esto es interesante verlo desde ahí, porque es prácticamente como se va a estar moviendo en ese eje de todo este tiempo de acá. Maritza, gracias por tu donación, un abrazote. Va a ser online, para los que me están preguntando que si pueden mirarlo desde Chile, Argentina, que cómo hacen, va a ser online. Van a ser 2 domingos y no solamente vamos a profundizar este tema, sino que además vamos a trabajar el resto de astrología financiera en cada una de sus cartas, que es una palabra que yo les venía contando, que cada uno de nosotros tenemos una astrología financiera, ¿sí? Ahí es que entender la astrología financiera de dónde se da. Por eso vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender en el taller? Mapeo de tiempos, a identificar fechas claves de eclipses y retrogradaciones para una planificación efectiva del año. Punto número 2. Los que están viéndome en Instagram o en TikTok, estoy haciendo la presentación por mi canal de YouTube. En este momento se pueden pasar al YouTube, se suscriben al YouTube y ahí en YouTube estoy haciendo la presentación en horizontal de lo que estamos viendo. Lo que pasa es que en TikTok y en Instagram no me deja mostrar. Lo mismo los que están en Facebook. ¿Dónde está la estrella de abundancia para cada uno de nosotros? Que ustedes conozcan dónde está la estrella de abundancia en cada uno de ustedes. Liderazgo personal, adaptación tecnológica también, que eso es importante con esta Venus Star Point. Personalización también, vamos a tener eso, o sea, preguntas y respuestas como muy personales, de manera puntual para cada uno, ¿no? Eso también lo vamos a manejar dentro del taller los 2 domingos, ¿sí?
A ver. ¿Y va a haber pastel online, maestro, para cantar las mañanitas? Javi, se mueve mucho Escorpio también. Qué bueno, Javi. Casanueve, Natal, Marte, Lilith, un abrazote. Gracias. Qué interesante. A ver, los coloco por acá. Los horarios. Bueno, voy a compartir a ver si me deja compartirlo aquí para poderlo ver. Lo voy a presentar acá. A ver, si aquí se deja, lo muestro. Aquí está. Permítame en un segundo y aquí ya lo puedo compartir un poco mejor. Este que está acá. Este es el taller que vamos a estar desarrollando acerca de la abundancia que está aquí. Los horarios, recuerden, 18 de enero. Aquí está más marcado, 18 de enero. Esto va a ser 2 domingos. ¿Listo? Esta es la página oficial, la que ustedes van a encontrar. La van a encontrar de esta manera para que vayan teniendo como ese punto o ese eje importante. Esto es lo que van a ver. ¿Cómo llegan a este link? Este link lo van a encontrar para ver astrología financiera en la página web de la escuela, Centro Holístico. Sí, están en las redes sociales. Ustedes cliquean, dan el link y ahí les aparece Centro Holístico y les aparece el taller que vamos a desarrollar. Astrología financiera, mirando ese punto de importancia o mirando efectivamente la estrella que estábamos mencionando para cada uno de ustedes. Iniciamos, recuerden que las fechas son 18, va a ser una primera fecha que es domingo y la segunda fecha el 25 de enero. Este 18, domingo 18 de enero, tenemos la primera luna nueva en el signo de Capricornio. Muy oportuno además para estar hablando de Venus Star Point en este signo. Van a ser 2 domingos, no solamente uno, sino 2 domingos. La jornada siempre es fuerte porque hay mucho tema que hablar y ver las cartas de ustedes, ¿no? Domingo 18 será el primer encuentro y domingo 25 el segundo encuentro. Solo astrología financiera. Desde la estrella que estuvimos mostrando hoy hasta todos los temas y verlo en cada uno de ustedes. Gracias, Javier. Un abrazote. Venus en Escorpio. Uy, Venus en Escorpio. Mucho provecho que hay que sacarle a esa Venus en Escorpio. Imagínate, Venus en Escorpio hay que sacarle muchísimo provecho. Bueno, ya lo sabemos ahí. Vamos a mirar otra información adicional que no les he comentado acerca de este tema de Venus Star Point y ya la podemos tener un poquito más clara. Venus en casa uno en Géminis, eso que tú mencionas. Ya me pasó a YouTube, un abrazote, ascendente en Escorpio, gracias. Está por acá. Se le pide nada, contesta alguien por aquí. El español, Venus Star Point pasando por casa 8. Wow, transformaciones, transformaciones fuertes, potentes, ¿no? Interesantísimo. ¿Qué más nos ofrece una Venus Star Point? ¿Qué más nos puede ofrecer? Listo. Aparte de lo que ya mencionamos, esta estrella que vamos a tener, que esto es bueno reconciliarse con esta estrella, ¿no? Esta estrella de 5 puntas, pues es la estrella que va a estar formando esa Venus. En 4 años adelante volvemos a tener una Venus Star Point en Capricornio retrógrada. 8 años adelante la vamos a tener otra vez directa. Es mucho tiempo, amigos, mucho tiempo como para dejar pasar desapercibido. A ver, dicen por acá, mi mamá falleció en el 2018. Wow, importante esto. Javier, ¿cómo podemos sacarle provecho a la Venus Escorpio en la casa 8? Lo que pasa es que donde cada uno, qué interesante pregunta, esa está buenísima. Donde cada uno de ustedes tenga a su Venus, así hayas nacido con Venus en Piscis, con Venus en Escorpio, con Venus en Aries, con Venus en Virgo, con Venus en Libra, la Venus de sus cartas natales está supeditada
a la Venus Star Point que vamos a tener o que estamos teniendo hoy, mañana. ¿Sí? Está supeditada a los movimientos que están pasando colectivos. Por eso es importante atender a qué es lo que está hablando esta Venus actual, cuál es la estrategia, porque Venus en Capricornio se vuelve muy estratégica, Venus en Capricornio se vuelve muy estructural, muy madura, muy de compromisos, muy de hacer. Todo esto es lo que nos va contando esa Venus, ¿no? Todo eso. Recuerden que es una Venus Star Point además con Marte. Entonces Marte se hace sentir donde está. Cabe aclarar, Marte también está ahí en su punto, en una buena. Entonces yo creo que se definen situaciones amorosas, se definen situaciones de pareja. También vamos a tener la posibilidad de estar trabajando para cada uno de nosotros. Es un punto de mucha abundancia donde podemos cosechar muchos temas. Es más benéfico que no lo sea. Y no solamente por el tema de que se dé ahí en Cáncer, en Capricornio, ¿no? Sino que es todo lo que tenemos acá. Venus en Aries, y es que además no todas las Venus hablan del mismo lenguaje del amor, maestro. Es importante identificar cuál es ese idioma. Me encanta esto que dice Denia. A veces tomamos a Venus como que es el amor y como que es el mismo lenguaje para todos, y como tú lo dices, es muy distinto. La Venus de nosotros es muy diferente. Por eso muchas veces la persona le hace y le hace y le hace y le hace, le invierte y le invierte y le invierte a un negocio y no se le da. Le hace y le hace, le invierte y le invierte y le invierte a una relación y no se da. ¿Por qué? Porque tenemos mucho desconocimiento de nuestra Venus, cómo funciona nuestra Venus. Y esto también es importante conocerlo si es que ustedes tienen pareja. Hay que conocer cómo es la Venus de la pareja porque esto nos ayuda a entender cómo es el mundo emocional del otro. A veces le estamos pidiendo cosas al otro que ni siquiera lo tiene en su ADN, o sea, ni por la mente se le pasa. Tú le miras la carta a la pareja y tú dices, por Dios, antes lo que da ganas es de pedirle disculpas. O sea, cuando tú ya le conoces la Venus a la pareja, pues tú terminas por decir, y yo pidiéndole esto y esto y esto y esto, no, más perdido, o sea, no tiene por dónde darme lo que le estoy pidiendo. O sea, ni lo sueña, ni se lo imagina, no existe en su ADN. Por eso funciona muy bien, hay que mirar muy bien la Venus de la persona. Si tú ya sabes que la otra persona tiene una Venus donde no le da, pues ya sabes que ahí no hay nada que hacer. La Venus es muy determinante. Venus en la carta natal es un planeta que para mí, en lo personal, en todas las cartas, en todas las lecturas que yo he leído en tantos años, es full determinante en temas de trabajo, en temas de dinero y en temas de relación de pareja y de entrega. O sea, la persona te puede decir misa, te puede decir maravillas, pero si la Venus como la tenga y demás, la Venus es la que refleja hasta dónde verdaderamente esa persona da o no da. Y no me refiero a temas materiales, sino hasta dónde verdaderamente tiene psique para eso, ¿no? Porque es que caras vemos, corazones no sabemos, dicen por ahí. Y eso es muy de Venus en conjunción con el Sol. Entonces, cuando ya tú le miras la Venus, dice, no, esto dura 3 días, esto dura una semana, esto es tema esto es tema de una semana, esto no dura más de eso. Porque lo que dice la compañera Denia, que lo resalto, cada uno como tenemos una Venus distinta, no crean. A veces la gente dice, ay, yo quiero tener una pareja para toda la vida. Y tú le miras la carta, no va por ahí. Dentro de su misión de vida no está tener una pareja para toda la vida. Por el contrario, dentro de su misión de vida está conocer muchas relaciones, tener parejas corticas y es otra cosa. Claro, el ego quiere una cosa, pero álmicamente la carta viene a vivir otra cosa. Eso pasa mucho. O viceversa, a veces la persona dice, no, yo no quiero tener relaciones, yo no quiero saber nada del amor. Y cuando tú le miras la carta, está destinada para tener temas de amor. O sea, una cosa es lo que habla la lengua y otra cosa es lo que habla el otro extremo de la lengua, el corazón, que van por dos lados, pero se concatenan aquí. Hola Javier, llegué tarde, lo veré más tarde, te saludo con anticipación a tu cumple, muy feliz cumpleaños para mañana. Ay, un abrazote, gracias. Feliz cumpleaños. Ya empezaron a salir los cumpleaños, abrazos, gracias. Tal cual.
Qué importante es saber todas estas cosas. Sí, sí, sí. Si no tenemos pareja, nos corresponde ser nosotras mismas. La pareja, hacer ese enamoramiento primero con nosotras mismas, amarnos, transformarnos. Sí, 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 claro. Muy bien, muy bonito eso. Wow, excelente explicación, maestro. Un abrazote para ti, Estela. Mi novio es Capricornio y yo soy Sagitario, pero los dos tenemos Escorpio en Venus. Imagínate, eso es bomba, eso es fuerte. Esas Venus en Escorpio son fuertes. Tal vez puede ser así. 14.4 Aries, casa 5, me gusta. ¿Tiene Venus en Acuario? Yo no. Yo tengo Venus en Capricornio. Yo soy muy Venus en Aries. Ajá, ajá. Es miedo, Javier. Venimos con acondicionamientos fuertes, es correcto. Gracias siempre, ven un reto en Escorpio. Un abrazo para Norma. Gracias, Norma, por inscribirte a la membresía también. Gracias. La mía es Acuario. La mía es Acuario, estrella de la tarde. Ah, mira, estrella del atardecer, Mónica. Qué bueno. Regalazo de Reyes Magos, maestro. Bonita reflexión. Un abrazo también para ustedes. Gracias. Hola Javier, ¿cómo identifico dónde tengo mi Venus? Lo que pasa es que la Venus natal es una, la que hemos venido hablando es una. Una cosa es la Venus de la carta natal y otra cosa es el tema de Venus Star Point. Recuerden, tú puedes tener a Venus en Pisces, pero naciste con, depende el año de nacimiento y demás, hay unas tablas. Yo les voy a dejar por aquí compartido en descripción el link para que ustedes vayan y miren esas tablas. Y ya a los que se interesen más a título personal, los espero el domingo 18 con astrología financiera y domingo 25. Van a ser dos domingos intensos, dos domingos fuertes de conocer nuestra astrología financiera. Necesitamos con Venus Star Point conocer nuestra astrología financiera, saber dónde podemos movernos, qué hay para nosotros este 2026 y cómo hacer que pase. Porque esta Venus Star Point tiene a Marte. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho de nosotros, del actuar, del accionar nuestro, de la sangre, de la fecundación que nosotros le pongamos también al tema, ¿no? No solamente desde ahí. Tiene Venus en Acuario, la que no se compromete. Ah, ya, sí, la que no se compromete Venus en Acuario. No siempre, ¿sabes? No siempre. También hay Venus, hay otras Venus que no se comprometen y no necesariamente estar en Acuario. Sí, hay otras Venus que no son tan así. Dice Estela, maestro, espectacular, yo estoy anotada. Sí, este tema de astrología financiera tiene mucho que ver con Venus Star Point. O sea, son dentro del taller de los dos domingos, vamos a ver a profundidad todos los detalles a su carta, ¿no? Porque pues de esto se puede hablar mucho, pero el punto es verlo a la carta natal de la persona, porque podemos quedarnos todo el día hablando de Venus Star Point, dando toda una conferencia de Venus Star Point y cómo se mueve y qué hace y qué trabaja en cada signo y podemos hacer todo eso. Pero si esto no lo vemos a la carta natal de la persona, pues quedamos igual. En los dos domingos, 18 y 25, lo vamos a aterrizar a la carta natal de cada uno de nosotros para saber información propia, información nuestra, ¿no? Pues muy bien, un abrazo para todos ustedes. Excelente lunes, inicio de semana, 5 de enero, disfrutando de esta Venus Star Point. Gracias por acompañarme esta hora y media de programa. La hemos pasado delicioso. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Muy posiblemente nos veamos mañana 6 de enero con tanta energía que hay. Posiblemente nos veamos mañana con algún tema maravilloso que sé que a ustedes les gusta. Recuerden que la astrología está viva. La astrología está viva, la astrología es interpretativa, es analizada, la podemos digerir, la podemos consumir. La astrología, los planetas se están moviendo en este momento. Mientras nosotros hacíamos el programa de hora y media, los planetas se van moviendo, las energías se van moviendo, vamos causando cosas todo el tiempo. Así no hagamos nada, estamos causando algo que en efecto va a resonar en la vida de cada uno de nosotros.
buena cara, buen optimismo, buena relación, siempre con buena voluntad ante todos los acontecimientos que la vida nos traiga, nos proponga. Feliz y excelente, plácido lunes, inicio de la primera semana del 2025 que vamos a empezar a vivir. El horóscopo ya está signo a signo para cada uno para que ustedes lo vayan a disfrutar. Ya está en el canal de YouTube completo el horóscopo de esta semana. Venus Star Point, nos esperan 2 domingos deliciosos de taller hablando de Venus Star Point y astrología financiera que se van a llevar a cabo el domingo 18 y el segunda parte será el domingo 25 de enero. Gracias por su asistencia, por sus mensajes, por su apoyo durante el live para que la transmisión no se cayera, por sus manitos, por sus mensajitos. Gracias por eso. Y nos vemos mañana con los enamorados. Mañana 6 de enero, 6 de enero, los enamorados. Por eso dejé ese tema para hablarlo mañana. Hoy fue solo Venus Star Point, los puntos matemáticos, estratégicos, financieros. Y mañana 6 de enero pues nos daremos cita nuevamente por la misma hora, el mismo canal. Estaremos transmitiendo el tema de los enamorados porque mañana, pasado mañana tenemos la conjunción de Venus y Marte en fecundación con el Sol. Son días fértiles, estamos teniendo unos días fértiles, no hay que dejarle nada al ego, hay que estar por ahí, por ahí, por ahí, aprovechando al máximo. Corazones, abracitos, cuídense mucho. Gracias, cumple mañana, 6 de enero, gracias. Bye bye. Amantes cósmicos, mira, qué buen tema, maestro. Sí, 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 mañana lo estaremos viendo al 100%. Yo sé que esto de amantes cósmicos les gusta a ustedes. Por eso quise que quedara para mañana, mañana 6 de enero, estar hablando de amantes cósmicos. ¿Qué nos trae esta energía? Cuídense mucho. Abrazos.